evitando la predeterminación propia de la ciencia tradicional e internándose en el vasto universo que ofrece la relación con los saberes del lado de allá, del lado de acá y de otros lados. Lev, desde su quehacer, ha sido uno de los principales contribuyentes y bienhechores de lo planteado en el principio 19 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. Cito: «Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana». A este respecto, quiero destacar la participación del Dr. Lev en el Consejo Directivo de la Unión de Científicos con Compromiso Social de México, que ha asumido la responsabilidad ética frente a la sociedad y el ambiente de auspiciar la discusión libre y abierta sobre el papel de la ciencia en México. Por todo lo anteriormente descrito, no es accidental que Enrique Lev Zimmermann esté en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, lugar de confluencia de la imaginación, la razón y la crítica, un sitio para el diálogo de saberes, para impulsar nuevas fórmulas para el fomento y estímulo de la creación cultural y para el desarrollo social. Por último, la presentación de Enrique Lev sería incompleta si no menciono una cualidad más que lo distingue y que uno conoce cuando convive con él, como fue el caso ahora de Dulce María, y que en mi caso lo viví por primera vez en un encuentro en la Universidad de Granada, donde supe que su afición y destreza en el campo de la lírica. Este descubrimiento y la existencia de una pasión y actividad compartida con otros investigadores de aquella universidad, como Rafael Hernández del Águila, abrió aún más la perspectiva que tenía sobre Enrique. Rafael me compartió que como docente de investigación en temas ambientales que es, estas cualidades canoras de Enrique no constituyen algo anecdótico, ni ajeno o separado a las tareas intelectuales de orientación ambiental. En efecto, como aficionado y cantante lírico que es, la música en general y la interpretación vocal constituyen un íntimo maridaje que se retroalimenta. Algo así ocurre con Enrique Lev. Yo no me lo imagino sin cantar, me dijo Rafael. Esto enriquece el valor de su ejemplo personal y de sus aportaciones, como creo que la mirada ambiental tiene que ver tanto con la ciencia como con la sensibilidad y un cierto arte de vivir. La trayectoria de Lev constituye un regalo impagable. En la actualidad, nuestro invitado es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en temas de ecología política y políticas ambientales. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Gracias, Enrique, por compartirnos la capacidad de imaginar y construir alternativas ante la actual crisis del mundo, y por tu compromiso con los otros y la responsabilidad humana que tienes ante el mundo de los saberes. Con ustedes, el doctor Enrique Lev Zimmermann y su tema Globalización y Sustentabilidad. Gracias, viejo amigo Arturo Curiel Ballesteros, muchas gracias. Señoras y señores, es para mí un grato honor y un privilegio conversar con ustedes esta noche, en este espacio universitario que rinde homenaje y mantiene vivo el recuerdo de ese inolvidable narrador de nuestra condición humana, que fuera Julio Cortázar. Un autor que no solo dejó una huella indeleble en la historia de la literatura universal y las letras de América Latina, sino que de tantas maneras infiltró su estilo narrativo en la sensibilidad de nuestra existencia. Más significativo aún me resulta la coincidencia de esta invitación en momentos en que el mundo literario recuerda a Cortázar a 25 años de su muerte. Estas coincidencias, el juego de circunstancias que envuelven y arrastran a la vida y que fueron el leitmotiv de la narrativa cortasariana, hicieron de esta invitación una convocatoria al recuerdo.
al recuerdo de Cortázar y a una indagatoria sobre la forma en que el espíritu de sus cuentos y novelas pudieran haberse infiltrado en mi existencia. No solo en esos años de mi vida de estudiante, en la que me dejaba deambular por las calles de París, llevando bajo el brazo izquierdo el Capital de Marx y en la mano derecha la Rayuela de Cortázar, esperando encontrar una mesa vacía en algún café para degustar con un vin chaud la teoría del valor de Marx, con la imagen de la maga canturreando un lied de Hugo Wolf. Recuerdo el capítulo 125 de Rayuela, la suma filosófica del sabio Morelli, que se convirtió en la música que acompañó mis deambulatorias reflexiones parisinas. Las metáforas literarias de Cortázar se fueron maridando con los conceptos críticos de Marx, las circunstancias y las sutilezas de la existencia, entretejidas con las determinaciones estructurales del capital y la dialéctica de la historia. El espíritu de Cortázar fue marinando mi emergente pensamiento ambiental. Recuerdo con alegre nostalgia aquellos apasionados años en que llegué a París, lanzado al viejo continente por la revuelta estudiantil del 68, movido por la inquietud de la vida, en la búsqueda de una comprensión del mundo. Ahí desembarcó este joven ingeniero químico en su endeble balsa para dejarse llevar por las turbulencias de un mundo en cambio, inseguro e incierto, para despojarse de las certezas de la racionalidad instrumental y los caminos trazados de la vida, para lanzarse a descifrar el enigma de su existencia. Deambular por París era andar inquiriendo sobre la naturaleza de la vida en clave cortázariana, pues como escribió Cortázar, vagar por París era mi otra música, era andar como a tientas por la calle sin destino prefijado, en una apertura, una virtualidad para que en cualquier esquina u hora se oiga la primera frase de esa música que me reconciliaría con tanta cosa huyente o precaria. A lo largo de mis aventuras de la epistemología ambiental me ha acompañado así la reflexión de la manera como fueron anidando en mi pensamiento las lecturas marxistas y de tantos otros autores en boga en la vida intelectual de París de fines de los años 60, Althusser, Foucault, Marcuse, Sartre, Derrida, tantos otros. De las enseñanzas de mis profesores de la École Pratique d'Hautes Études, Bethlehem, Poulanzas y a Ignacy Sachs, quien habría de sembrar en mí la inquietud del medio ambiente. Mientras que el seminario de la vida, ese se desarrollaba en el número 17 de la Rue d'Odessa, y el libro de cabecera del seminario era ni más ni menos que Rayuela. Pero solo ahora, esta invitación de la Cátedra Cortázar me llama a indagar sobre la forma como se infiltró en mí la vida, en mi vida, el espíritu cortázariano que tan cerca estuvo de mi piel, de la comprensión de mi circunstancia existencial, de mi vida erótica y amorosa, del indeterminismo de mi búsqueda que habrían de definir finalmente mi camino por la vida. Debiera dedicar esta conferencia, según su título, a hablarles sobre globalización y sustentabilidad, a compartir con ustedes mis reflexiones sobre la crisis ambiental, el calentamiento global y las perspectivas de la sustentabilidad, sobre la forja de una racionalidad ambiental y el sentido de un diálogo de saberes en la construcción de un futuro sustentable. Pero esta noche me provoca un atrevimiento mayor, el de preguntarme cómo la poesía y la literatura intuyen y anticipan las indagaciones de la teoría, como la filosofía, por otro lado, produce un espíritu de un tiempo que caracteriza una época y que se filtra en los registros de la narrativa. O también cómo podría dialogar la literatura con la teoría para expresar el cambio civilizatorio que se produjo en el mundo y de forma tan especial en París en los años 60, que reflejó en la teoría el encuentro de la dialéctica con el existencialismo, la saturación del estructuralismo y el tránsito hacia la filosofía de la posmodernidad en el momento justo en que irrumpe en el mundo la crisis ambiental. 20 años no es nada, canta el